Comenzamos con el banco financiero, con el grupo financiero Galicia, el banco que más volumen tiene la bolsa de Buenos Aires. Vamos a empezar con el acta que hicieron en asamblea, donde describieron más o menos lo que hablaron, dieron una exposición, así como hicieron, como dieron evidencia en YPF, bueno, dieron también evidencia en Grupo Financiero Galicia. Bueno, el contexto es Rusia y Ucrania, la inflación que se desacelera en todo el mundo menos acá, el déficit primario que el año pasado bajó, el déficit fiscal me refiero, la inflación subió casi al doble, etcétera, etcétera. Continúan con desarrollo del negocio de banca digital y de soluciones de comercio a través de Naranja X. Galicia Seguros se encuentra en el primer lugar, donde tiene un market share del 10,7%, donde tuvo el año pasado el market share. Una cosa, hechos relevantes de perspectivas: lanzamiento de nave Negra y Galicia Venture, inclusión financiera, atención 24/7, agente financiero de la ciudad de Mendoza, ONG y fondos que contempla aspectos de la sustentabilidad, desarrollo sostenible e impacto ambiental y PRIAR. Bueno, lanzaron Nava, una plataforma comercial para acompañar a aquellos comercios e impulsar el crecimiento en su negocio, y Nera es una plataforma de productores que beneficia a la empresa agroindustrial. Eso lo vimos en el trimestre pasado como, bueno, el lanzamiento de esta aplicación estilo AgroFi más o menos, pero AgroFi es más mercado libre para venta, esto es más bien para financiación. Galicia Venture lanza el programa de innovación abierta y Corporate Venture, enfocando a acelerar la transformación del negocio a través del ecosistema emprendedor Latinoamérica. Esto es en parte expansiva, ¿no? Además, hay una nueva forma de score para dar de alta a personas. Dieron de alta a más de 100.000 personas. Este es un score financiero alternativo. Un poco, bueno, los bancos y todos nos hacemos los tontos cuando es la plata en negro, ¿no? Entonces analizan los hábitos, los recursos, es decir, la tenencia, el comportamiento de pago de las personas por fuera de las variables tradicionales del sistema financiero. Acá hay un sistema informal de casi el 40% o más, tal vez. También diseñaron la iniciativa que permite la atención telefónica y digital todos los días y a toda hora, estando disponibles para nuestro cliente, bueno, a través de los bots, que a veces no se entienden nada, ¿no? El agente financiero de Ciudad de Mendoza, quiere decir que paga sueldos ahí. Crearon un fondo común de inversión sustentable conformado de activos de sustentabilidad, con bonos. También están alineados para alcanzar el cero carbón o carbono cero en 2050. Después, hace 20 años tienen un desarrollo voluntario corporativo donde dan becas, bueno, dan donaciones, etcétera, etcétera. Y por último, para cerrar este acta o esta presentación del contador que la dio, este año estará marcado por las elecciones presidenciales y por los esfuerzos del gobierno para llegar a comicios con una economía estable. Será clave monitorear el cumplimiento de las metas cuantitativas acordadas con la FMI, el efecto de la sequía y su impacto en la recaudación, en el ingreso de divisas y la acumulación de reservas internacionales. Bueno, después al final voy a dar lo que ellos opinan sobre esto. Comienza el ejercicio 2023 con un saldo muy bueno de 18.127 millones, siendo 70,8% mayor que el inicio del 2022. Esta diferencia está dada por mayor brecha de intervención de intereses debido a los intereses devengados por instrumentos emitidos por el BCRA, que son cada vez más, ¿no? Se aceleran, no sé, son un poco más siempre que están por delante de la inflación, ¿no? Hoy hay una tasa para plazo fijo del 97%, una tasa de referencia. Eso implica 150 y pico por ciento anual de si se hace por interés compuesto, lo cual hay una inflación del 110 o 105, 110 seguramente en mayo va a tender a eso. O sea, están siempre por un paso delante de la inflación, por eso consiguen mayor tasa. A ver a dónde estamos. Yendo al margen de la intermediación neta, tenemos 113.572 millones contra 60.045 millones, prácticamente casi el doble.
y bueno, lo que da el 80% de la ganancia o el 70% de la diferencia en el neto final. El 9 del 5 se realizó el pago de dividendos por 35.000 millones, es decir, se había discutido en la Asamblea poner 10.000 millones más de lo que había en la facultativa, bueno, se destrabaron 25.000 más, lo cual es 23,73 por acción, un rendimiento de más del 5%. La compañía compensó sus funciones de agente financiero en la ciudad de Mendoza, como dijimos, y el 28 del 3 la empresa creó dos compañías en Delaware y en Ontario para expandirse. Igual pusieron 500, hicieron un aporte de capital muy reducido, ¿no? Por lo que tiene Galicia. El capital fueron solo $500.000 para ir probando a ver qué onda. Y el pago de dividendos fue por 35.000 millones, realizado el día 9 de 5. No sé si hacerla ahora, pero bueno, vamos a ver una cosita más sobre esto, sobre el sistema financiero en la Argentina, donde bueno, los depósitos siguen siendo un 23% del PBI, los préstamos suben por la escalera, un 9,2, si bien subieron un poquito, estuvieron en un piso del 8,8 allá en el último trimestre del 2022. Los depósitos están acorde a México, los préstamos no. Bueno, siguiendo acá las tasas, hay 63 instituciones bancarias, de las cuales 50 pertenecen al sector privado y forman parte de alrededor del 65,5%, 64,5%. Las rentabilidades promedio están muy por debajo de lo que era del 2019 para atrás, así como todos los demás, es decir, venimos con 3 años de rentabilidad marginal comparado con eso. Y otros ratios, bueno, hay mayor ratio de capital, es decir, superando a Basilea, pero también hay mayor riesgo país y mayor riesgo de inversión, ¿no? En cuanto al sistema de no pago, está bien, aceptable 3,1, más allá de que en pandemia se llegó al 4,2 y en el 2019, cuando fue el lío de las elecciones, 5,7. Hay que tener en cuenta porque este año también hay elecciones y este valor puede ser referencia para el segundo trimestre y tercer trimestre. El margen bruto de intermediación por intereses da 113.500 millones, subiendo 89,1, como vimos. En ingreso por intereses, los ingresos por títulos públicos es el 43,6% de la facturación, crecen 552%. Las tarjetas que le siguen de créditos del 18,6 suben un 37%. Mayor deuda por tarjeta de crédito también. Los ingresos por documento es 15,2%, suben 33,5%. Los ingresos por intereses destacan los plazos fijos, el 66,3%, subiendo 105,3% por sube de las tasas de referencia. El margen de intermediación por comisión dio 37.987 millones, subiendo 12,5%, donde el saldo de comisiones de tarjeta de crédito sube 25,5%. Yendo al balance. Tenemos la suba de 23.743 millones a 154.777 millones en títulos públicos. Eso es lo que hace la diferencia, y después los 17.800 millones en tarjeta de crédito. En cuanto a plazo fijo, suben de 78.000 casi millones a 160.000 millones. En comisiones, hay 3.000 millones más en lo que es comisiones vinculadas a tarjeta de crédito, mayores operaciones, mayores tasas de referencia. Resultados netos de instrumentos financieros sumaron 55.424 millones, una baja del 23,9%. Esto es por refinanciaciones de títulos públicos, menores títulos públicos en cartera, en títulos de resultados menores. En realidad, lo que se hace es refinanciar los títulos y no se cobran tanto como antes. La diferencia por moneda extranjera y oro dan 12.194, esto por una apreciación de los activos de moneda extranjera en 233%, eso por sobre todo. Otros ingresos de operativos dan un déficit de 9.247 millones, un 2,6% menos al año pasado. El ROE,
es 9,79, el año pasado era 5,94, está un poquito por debajo del ROE global. El ROA es 1,84, el año pasado era 1,12, el año pasado era un piso casi, más o menos a este parte del año, ¿no? Bueno, en cuanto a resultados de títulos públicos, como dije, pasa de 64.960, baja a 49.000 más o menos, es decir, 15.000 millones. Eh, los, los, los ingresos por operativos por comisiones suben gracias a otros ajustes e intereses diversos, pero hay mayores gastos en lo que es impuestos sobre ingresos brutos. ¿Y qué más? Había dicho resultado por moneda extranjera. Bueno, acá lo tengo. Bueno, sube de 682 millones a 10.293 millones por mayor valuación en activos en moneda extranjera. El ROE y el ROA. Tenemos que el ROA sube 385 puntos básicos respecto al año pasado y 74 puntos básicos el ROA. El margen de interés bruto, por su parte, sube más de 5 puntos porcentuales, está en 25%. Cargo de incobrabilidad. El cargo de incobrabilidad es de 15.063 millones, subiendo 32,6% interanual. La cartera regular es el 2,68%, el año pasado fue 3,23%. El Banco Galicia tiene 2,15% y Naranja X tiene una cartera regular de 3,4%. Es muy bueno lo de Naranja porque se maneja en un espectro más informal, ¿no? Y de menos recursos. La ratio de cobertura es 179,1, está muy bien, 2 puntos porcentuales más que el año pasado, y el riesgo de crédito pasa de 2,55 a 3,68, controlable por ahora también. Bueno, tenemos la coralidad, que es alrededor de 15.000 millones, a ver si lo tenía por ahí, contra 11.359 millones. Después, acá vengo, resultados, Grupo Financiero Galicia, no voy a ir por acá, tiene muchas solapas. Acá, bueno, el ROE, tenemos la calidad de cartera, 3,23, baja a 2,68, la cobertura sube 200 puntos porcentuales casi, y la cartera regular, bueno, y el riesgo de crédito sube 113 puntos básicos. Para situarnos en lo que es las dos que tienen riesgo de cartera irregular, pasa de 3,11 a 2,50 como es Galicia, el banco en sí, porque es una fracción del grupo financiero, y el riesgo de crédito sube de 1,37 a 2,88. En cuanto a Naranja X, bueno, se mantiene el riesgo de crédito en 6,40 y pico y la calidad sube de 3,37 a 3,78. Es decir, la cartera irregular sobre los préstamos totales, pero la cartera irregular se mantiene más o menos en 14.700, pasa de 14.400 a 14.700, no hay un aumento, de solo el 2%, ¿no? Y una cosa más, que es lo tengo acá, el NPL, que vendría siendo Payment Loan. Tenemos Naranja X, que venía de la pandemia, 13,45, de que cuando nació era pasando los 10, hoy está bastante estable, al igual que el grupo financiero en sí y al igual que el banco. Los gastos de administración arrojan 26.227 millones, una baja del 3,6%. El beneficio del personal da 30.313 millones, un 12% mayor al año pasado. Los empleados totales, y esto vuelve a sorprender por segundo trimestre consecutivo, suman 8.742, una suba interanual del 0,6, donde la dotación del Banco Galicia increíblemente crece 4%. La de los fondos FIMA, si bien pasa de 22 a 27
personas, es porque han tenido éxito también y se necesita más asesores financieros. Los sucursales son 463, bajando 4,9 con todo el tema de trabajar a distancia. La ratio de eficiencia está muy bien también porque baja 4,7 puntos porcentuales, es decir, gastos sobre margen de intermediación de intereses. Pero lo que pasa es que hay mayor margen, ¿no? Mayor margen que el año pasado, mucho más, por lo cual los gastos no implican tanto. Bueno, yendo a los números, en gasto de administración baja mantenimiento de reparaciones al tener menos sucursales, baja la electricidad también. En beneficio del personal sube los sueldos alrededor de 1.300 millones por mejor paritaria. Y yendo a lo más divertido, que es información adicional, tenemos 4% de suba de empleados, por ejemplo 5.472 en Galicia, en 2019 tenía 6.205, por ejemplo. Naranja X, que bueno, hay una disminución importante, pero es un 5%. Los fondos FIMA, que vuelven a contratar gente, pasaron de 22 a 28 personas, estuvieron en el piso con 22 personas, pero están teniendo requerimientos y demanda. Las sucursales bajaron un 5%. Y, y lo que suben son las cuentas en depósito de 7.000 cuentas, 7 millones de cuentas de 6,3 millones. El ratio de eficiencia se lo dijimos. Los préstamos totales dan 1.488,5 billones o miles de millones, registrando una baja del 4%. Los préstamos en moneda extranjera suben 45%. Las tasas en pesos promedio es 61,2% y en dólares 5,7%. Al primer trimestre del 2022 fueron 37,5 y 5,6. Lo importante es en dólares, subió 10 puntos básicos. Después en lo demás es en inflación, se incluye el costo financiero total, etc. La exposición al sector público sube en sí del importe, pero baja respecto a lo que suman los activos, del 19 al 15%. Los depósitos imputan 2.292 mil millones, bajan un 2%. Los depósitos en moneda extranjera son similares al año pasado. Acá los depósitos en moneda extranjera, los préstamos, porque financiación de exportaciones. La tasa promedio en pesos es 57,5%, en dólares es solo 1,8%, el año pasado era 28,4% y en dólares 1,4%. Vamos al banco en sí, donde tenemos bueno, el aumento de moneda extranjera, la baja en pesos. Lo que más hay es tarjeta de crédito y documentos y prefinanciaciones de exportaciones. Después en plazo fijo es lo más, o sea, hay cuentas que se disuelven por la inflación, como cuentas corrientes y caja de ahorro, donde hay 580.000 millones, más de 580.000 millones de caja de ahorro que se licúan y gana el banco, ¿no? Eso es una buena tasa que hace gracias a la inflación. Y como dije, la tasa en préstamos es 61, la total es 68 contra 42, y en pesos es 28,35 contra 57,49, y la en dólares 1,40 a 1,80. Bueno, vamos a los segmentos del negocio. Banco Galicia, el resultado fue de 15.033 millones, subiendo 55,2% respecto al año pasado. Naranja X fue de 607 millones nada más, pero 50 veces mayor que el año pasado, que fue casi nulo. Seguros dieron 697 millones, un aumento del 45,2%, y los fondos FIMA dan 2.222 millones, una suba del 40%, es decir, a todo le fue bien. Para ver más o menos los resultados, bueno, tenemos acá las diferencias, como dijimos anteriormente. Para ver esto, ¿por qué es? Bueno, lo que es el banco en sí es por margen de intermediación neta. El naranja X es porque el año pasado se lo tragó la inflación o el resultado de Redcan, es decir, se licuó todo, esta vez no.
y sobraron 607 millones contra 12 millones del año pasado. En cuanto a lo que es a seguros, bueno, suben 797 millones por mayor margen operativo y los fondos FIMA, al tener mayores cuentas para invertir o resultados de instrumentos financieros que le gana por 161% al año pasado. Bueno, en 2023 uno de los mayores riesgos es que no se logre refinanciar la totalidad de los vencimientos de título en peso, que superan el trillón de pesos, por lo cual el Tesoro deberá cubrir el déficit fiscal y los títulos de deuda. Esto va a ser complicado en la forma que lo hará, cómo licuará, cómo rendirán los activos las inversiones de la gente que invierte, ¿no? ¿Cuál será la fórmula, cualquiera sea la fórmula ganadora? Estos desequilibrios deberán ser abordados y no dejarlos así a la marcha alta e ir siendo una bola de nieve, ¿no? Bueno, activos líquidos sobre depósitos totales van del 52,3% a 57,1%, la solvencia más o menos está en 0,25%, el valor del libro es 515,2%, la cotización es 597,3%, subió un 90% lo que va el año, así que haber invertido en Galicia ha sido beneficioso. Creo que el banco más beneficios dio este 2023, pero se lo merece por este balance también. La capitalización es 881 mil millones, la ganancia por acción es 12,29 y el PER está en el promedio, ¿no? Siempre estuvo entre 8 o 12 por ahí, está en 11,1. Es todo.